Bueno, entonces acá vemos un cilindro que, si se fijan, tiene en su interior un gas, y a su vez el cilindro tiene un émbolo o pistón que sube y baja. Hay una posición inicial del pistón y una posición final. Se supone que cuando el pistón se mueve tanto hacia arriba como hacia abajo, con una fuerza, que generalmente está dada por la expansión del gas, hay una distancia que hace que el pistón, al moverse, genere una distancia. Bueno, el producto entre esta fuerza que la va a dar la presión del gas y la distancia con la que se mueve el pistón, eso nos da el trabajo. ¿Sí? El trabajo. El trabajo en la parte mecánica siempre fue fuerza por distancia. En este caso va a ser la fuerza la da la presión que ejerce el gas hacia arriba para mover el pistón, y el pistón se mueve una cierta distancia. Entonces, por la expansión del gas, la fuerza que realiza la da la presión, y la distancia que se mueve el pistón, la multiplicación entre esas dos variables, es decir, entre fuerza por distancia, nos da el trabajo. ¿Sí? Si yo estuviera calentando aquí abajo, calentando el pistón, el gas tiende a expandirse. El gas tiende a expandirse. Es decir, ¿por qué se tiende a expandir? Porque se dilata, es decir, las moléculas se empiezan a mover y empiezan a chocar entre ellas y chocar contra el recipiente que la contiene, y eso va liberando energía. Bueno, eso hace que el pistón vaya subiendo, y por lo tanto, fíjense lo que dice acá, si se calienta el cilindro, el gas se expande, por lo tanto el pistón sube. Y si sube el pistón, la presión baja. ¿Por qué baja? Porque hay más espacio para que pueda ocupar el gas que se está expandiendo. Si la presión baja, pero el pistón sube, el volumen va aumentando. ¿Por qué? Porque al extenderse hacia arriba hace que el volumen donde se encuentre el gas, ese volumen sea mayor, por eso el volumen aumenta, y la temperatura, obviamente, si lo estoy calentando, también aumenta. ¿Mm? Ahora, cuando se produce el efecto contrario, es decir, que el pistón baja, ¿sí? se va comprimiendo el gas, aumenta la presión y por lo tanto va a disminuir el volumen. ¿Sí? Porque si baja el pistón, lo comprime al gas, por lo tanto el volumen va a disminuir. Bueno, luego tenemos la máquina a vapor, que es la que en un primer momento generó una gran revolución, donde aparecen las primeras locomotoras, justamente como máquina a vapor. Acá tenemos el cilindro, acá tenemos el pistón, que sube y baja, y fíjense cómo ocurría el fenómeno. Yo tengo un calentamiento de una caldera con agua, esa agua, ¿qué hace? Se evapora y va ingresando al cilindro. Una vez que ingresa al cilindro, ese gas, digamos, ese vapor de agua se expande y hace que el cilindro suba. ¿Hasta cuándo se expande? Hasta un momento que llega a la válvula de escape, que está acá, donde el gas sale y pasa a un refrigerante. Ese gas, al pasar al refrigerante, se condensa y vuelve a caer como agua líquida en el recipiente. Obviamente que al caer como agua líquida más fría, el agua tiende a enfriarse, por eso tengo nuevamente que calentar para que vuelva a ingresar el vapor, vuelva a subir el pistón, vuelva a abrirse la válvula y a salir el gas y volver a caer. Cada vez que el gas ingresa al cilindro, el pistón sube. Cada vez que el gas sale del cilindro, el pistón baja. Por lo tanto, cuando entra sube, cuando sale baja, y hay un continuo permanente movimiento de subida y de bajada del pistón. Si esto estuviera conectada a una biela, a un cigüeñal, es decir, las partes mecánicas de una rueda o de un auto, estaría finalmente conectado a la rueda de la máquina a vapor, y cada vez que el pistón sube y baja va generando un movimiento circular en estas herramientas que le acabo de mencionar, y la rueda va girando, por eso va generando el movimiento. ¿Sí? Este fue el principio de lo que serían las máquinas térmicas, y aparecen los primeros motores de 4 tiempos.
que no son los mismos los 4 tiempos en física que en mecánica. Los 4 tiempos de física son admisión, es el primer movimiento, el primero de los 4 tiempos. ¿Qué quiere decir admisión? Que el cilindro que tiene el pistón admite la entrada del gas. ¿Sí? Eso es la admisión, admite la entrada del gas. Luego hay una expansión, ¿sí? Una expansión, ¿por qué? Porque cuando el gas entra, ¿sí? ¿Qué hace? Aumenta el volumen y por lo tanto sube el pistón. Ahí se produce un descenso de la presión, ¿no? Porque si sube el pistón, la presión va disminuyendo. Luego llega la válvula de escape, donde se produce el tercer tiempo, que es el escape. Entonces, primero admisión, segundo expansión, tercero escape, y cuando se escapa el gas, como el cilindro queda semivacío, se vuelve a bajar el pistón, y ahí es donde se produce la compresión. Entonces, admisión, expansión, escape y compresión. Esos serían los 4 tiempos de la máquina a vapor desde el punto de vista físico. Si nosotros tenemos un motor de 4 tiempos, es decir, no como por ejemplo el de una moto, que puede ser de 2 tiempos, ¿sí? Las características que tiene, que ustedes seguramente ya pueden llegar a conocer, son admisión, compresión, explosión y escape. Este motor, fíjense que dice que es un motor de 4 tiempos, produce una explosión como fase potente cada 2 revoluciones. Las revoluciones son las vueltas que se da, las vueltas que se producen aquí dentro. ¿Vieron las revoluciones por minuto que aparecen en el auto? Bueno, fíjense que acá si tenemos el cilindro, hay una válvula de admisión, la válvula de escape, aquí entra la mezcla de la gasolina y el aire, y la bujía produce una chispa que hace que se produzca la explosión, y por lo tanto vaya bajando y subiendo el pistón. Acá tenemos la biela, el cigüeñal, como habíamos dicho, y esto hace que, bueno, en la admisión baje y hace media revolución, luego en la compresión otra media revolución, en la explosión otra media revolución y en el escape otra media revolución. O sea que los 4 tiempos producen 2 revoluciones, es decir, 2 vueltas del pistón, o sea, de lo que están dentro del cilindro. Fíjense que dice que en la admisión el pistón baja y entra el combustible, en la compresión el pistón sube y el combustible se comprime, junto con el aire. En la explosión, la mezcla del combustible y del aire explota, y eso es lo que genera energía, ¿no? Para empujar y hacer que el pistón baje, ¿no? Y finalmente el escape, donde se produce la subida del pistón y luego la expulsión de los gases quemados, que nosotros en un motor lo vemos ¿en dónde lo vemos? En el escape, ¿no? De todos modos, si yo vuelvo un segundo hacia la máquina a vapor y me cito en ese lugar, fíjense que o sea, lo que sería el refrigerante, hoy equivale a lo que sería el radiador del auto, ¿no? Que es el que aporta el agua para que se enfríe el motor y no suba tanto la temperatura. Y justamente la caldera, que generaba el agua y la entrada del gas, hoy todo este sistema es el que se reemplazó por el combustible con la chispa. La diferencia entre un motor a explosión y un motor de los diésel, ¿cuál es? Entre otras cosas, bueno, uno que usa nafta, por supuesto, el otro usa gasoil. Pero además, el motor a nafta, cuando explota, porque hay explosión por la chispa que generaba la bujía con la mezcla de aire y combustible, libera mucha más cantidad de energía que el motor diésel, que es a combustión. La diferencia es que la combustión con la explosión es que la combustión tiene menor liberación de energía debido a que, o sea, la combustión del combustible, en este caso del gasoil, se hace por aumento de la presión, no por la aparición de la chispa que genera la explosión. ¿Sí? Bueno, estas transformaciones que nosotros estamos hablando, cuando hablamos de transformaciones se refiere a que, hoy decíamos, si sube el pistón, la presión disminuye, si baja el pistón, la presión aumenta, ¿sí?
toda esa situación va generando que las transformaciones, es decir, estos fenómenos que estamos hablando, puedan ocurrir a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante o a calor constante. Por un momento esta tercera columna no la vamos a mirar la primera y la segunda. Es decir, si nosotros tuviéramos un gráfico donde hay presión y volumen, ¿sí? Si el volumen es constante, es decir, por ejemplo, si yo tuviera el pistón en el cilindro y le pongo una trabita para que no pueda moverse el pistón, el volumen permanece constante. Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a agregarle mucha cantidad de gas y empieza a llenarse, la presión tiende a aumentar, porque si no se puede mover el pistón y yo lo sigo llenando de gas y el pistón no puede subir, eso empieza a aumentar la presión y hasta puede explotar. Por eso, la transformación a volumen constante se llama isocora, y acá la ven, fíjense lo que les decía, si el volumen permanece constante y yo le pongo mucho gas, fíjense que la presión, ¿qué hace? Tiende a subir, ¿cierto? Cuando la transformación ocurre a presión constante, es decir, que la presión dentro del cilindro no cambia, ocurre que la línea es así, ¿no? Porque la presión es constante, quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, la presión siempre es la misma, y puede haber variación de volúmenes, aumentar o bajar el volumen, teniendo la presión constante. ¿Cómo? Se hace con muy pequeños movimientos del émbolo o del pistón del cilindro para que la presión no vaya a generar cambios, ¿sí? Entonces se dice que es una isobara. Entonces, isocora, volumen constante; isobara, presión constante, ¿sí? Después puede haber isoterma, o sea, la transformación. Cuando hablamos de transformación, ¿a qué me refiero? A la entrada del gas al cilindro, la explosión, el movimiento del pistón. Todo eso puede ocurrir a temperatura constante. Cuando ocurre a temperatura constante, se llama isoterma, y se grafica de la siguiente manera. Esto es una función que todavía ustedes en matemática no vieron. Ustedes vieron función lineal y función cuadrática. Quizá algún otro tipo de función que tenga, por ejemplo, logaritmo y eso, quizá todavía no lo hayan visto. Bueno, los gráficos son así. Lo mismo que cuando es adiabática. Adiabática quiere decir cuando el calor vale 0, la línea es similar a la función de la isoterma, pero con un poco más tirando a ser vertical, ¿no? Esto, ¿para qué me sirve esto que estoy hablando? Porque hubo una persona que se llamó Carnot, Sadi Carnot, que fue el que propuso el modelo de los 4 tiempos del motor, y si ustedes se fijan en este gráfico, ocurren de la siguiente manera. ¿Ven? Cuando se expande el cilindro, el pistón sería, se expande el pistón en el cilindro, ¿ven? Esto es presión y esto es volumen, la presión baja rápidamente. Luego se produce calor constante con una baja de la presión, hasta que una vez que se expandió, ¿se acuerdan que se escapaba el gas? ¿Y qué hace? El pistón bajaba rápidamente. Bueno, en la bajada, ¿qué hace? La presión tiende a subir rápidamente de nuevo, ¿sí? Porque hay una compresión, ¿sí? O sea, esta es la parte de expansión, donde el pistón sube, o sea, la presión baja y el volumen aumenta, y esta es la parte de compresión, donde el volumen disminuye, porque el pistón baja, y la presión aumenta, ¿sí? Entonces siempre tengan una idea así, que cuando el pistón sube, es decir, se expande, la presión disminuye y el volumen aumenta. Y cuando se comprime, la presión aumenta y el volumen disminuye. Este es el ciclo de Carnot, que es el que descubrió esta persona, donde determina que aparezcan a partir de esto los principios de termodinámica. El primer principio de termodinámica, que es este que estamos viendo acá, primer principio de termodinámica, dice que la variación de la energía interna en un sistema es igual al calor que se le añade menos el trabajo realizado. Bueno, acá vamos a decir 2 o 3 palabras. Primero, ¿qué es la variación de la energía interna? Vieron que yo dije que cuando entraban el gas al cilindro, las moléculas empezaban a moverse, chocaban y liberaban energía. Bueno, ese cambio de energía que se libera es eso, es la variación de la energía interna. Esta variación de la energía interna depende directamente de la temperatura. ¿Por qué de la temperatura? Porque justamente
necesita mucha temperatura. Cuanto más temperatura hay, más las moléculas se desordenan, más se mueven, más se chocan, y cuanto más se chocan, más cambio de energía tienen. Esto es igual al calor añadido al sistema, ¿sí? O sea, Q es calor, que es el mismo que ya vimos, y W, que acá es W porque lo saqué del libro, pero en realidad nosotros lo vimos como L, que es el trabajo, ¿sí? El trabajo. Acá W se pone, el trabajo se pone con W por su nombre en inglés. Entonces, esta ecuación se puede escribir de otra manera, que es pasando el calor, sumando hacia el otro lado, y nos queda que calor es igual a variación de la energía interna más el trabajo, ¿no? Y de ahí podemos despejar lo que querramos. Bueno, entonces este es el primer principio de la termodinámica, que nos dice que el calor que se produce en un sistema termodinámico, por ejemplo en un motor, es igual a que al trabajo que realiza la máquina, es decir, el movimiento del pistón en el cilindro, ¿se acuerdan que generaba una distancia? Más la variación de la energía interna, que es la que depende del choque de estos de las moléculas. Luego aparece el segundo principio de termodinámica, que dice que no existe ninguna máquina que tenga un 100% de rendimiento. O sea, no es exactamente este texto lo que dice, pero esta es la interpretación. Dicho de otra manera, fíjense, el rendimiento de un motor es igual al calor dividido el trabajo. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que entender lo siguiente. ¿Para qué le pongo combustible yo a un auto? Justamente para que funcione. Pero ¿qué ocurre? No todo el calor que genera el motor se usa para realizar trabajo. ¿Qué es el trabajo que realiza un auto? Por ejemplo, moverse para trasladar algo o hacer algún movimiento de energía. Sin embargo, ustedes vieron que el auto puede perder calor, ¿por dónde? Por el radiador, que es el que enfría el motor, y también por el escape, donde salen los gases que se liberan luego de la explosión que hay en el cilindro. Entonces, quiere decir que, fíjense a ver si entienden esto, si este número de calor, este número, cualquier número que yo pusiera acá, lo divido por el número que me da el trabajo, si los dos números fueran iguales, es decir, que todo el calor se transformara en trabajo, los dos números fueran iguales, cuando yo divido dos números iguales, eso me da 1, ¿no? Si el número de arriba es igual al número de abajo y yo lo divido, me da 1 matemática. Y 1 es el 100% de rendimiento. 1 es el 100%. Y acá me dice, no existe ninguna máquina con 100% de rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca estos dos números van a ser iguales. Siempre el calor va a ser menor, va a ser un número más chico que el del trabajo. ¿Por qué? Porque el calor nunca se aprovecha al 100%. Estamos diciendo que el auto lo pierde al calor o lo disipa al medio ambiente, lo exterioriza a través del escape y a través del radiador. Quiere decir que si el número que yo tengo acá arriba es más chico que el de abajo, que el de trabajo, la cuenta siempre me va a dar 0, algo, cuando el número de arriba es más chico que el de abajo. Y ese 0, algo hace que nunca llegue a 1, siempre va a ser 0,80, 0,90, 0,95, o sea que por eso dice el principio que no existe ninguna máquina con 100% de rendimiento. Ustedes piensen en una situación, ¿por qué yo le pongo aceite al motor? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué le pongo agua al radiador? Justamente para que no se caliente. ¿Y por qué quiero que no se caliente? Porque si se calienta, se funden las piezas y no sirve más el motor. Entonces, para eso le pongo aceite, para que la fricción entre los componentes del motor, o sea, la fricción, disminuya. ¿Por qué? Porque si disminuye la fricción, la cantidad de calor que se genera es menor. Entonces, de esa manera, la vida útil de ese motor es mucho más larga. Piensen que si uno tiene frío, ¿qué hace con las manos? Enseguida la frota y de esa manera, por la fricción, aumenta la temperatura de la mano. Bueno, eso mismo es lo que pasa con el auto. Si yo no le pongo el aceite lubricante, lo que va a pasar es que esa fricción aumente y genere calor, y ese calor me ayude a que la máquina se pierda la vida útil. Por eso no hay forma de que una máquina tenga un 100% de rendimiento. Si yo tengo un auto, no lo puedo hacer andar toda la vida, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, ese auto va a ir perdiendo
sus características de cuando fue nuevo, debido a esto que estamos hablando de la pérdida del calor. Y finalmente, las fórmulas, entonces, partimos de que calor, entonces dijimos que es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Acá ya el trabajo lo puse con L, que es la letra que usábamos nosotros. Y las fórmulas que van a aparecer en los ejercicios son así. Si la reacción ocurre en forma isobara, es decir, a presión constante, el trabajo se va a medir como presión por variación de volumen. ¿Sí? Presión por variación de volumen. Acá en realidad en vez de volumen sería volumen final menos volumen inicial, porque hay presión constante. Y el calor, escuchen acá que acá hay un tema muy importante, el calor es masa por Cp por variación de temperatura. ¿Se acuerdan que la fórmula de calor era masa por calor específico por variación de temperatura? Bueno, acá aparece Cp. ¿Qué es Cp? Es el calor a presión constante. Calor a presión constante. ¿Sí? Que no es lo mismo que el calor específico. Ustedes se acuerdan que los calores específicos que usamos en los ejercicios eran para sólidos o líquidos. Siempre usábamos agua, los de la bala de plomo, el cobre, el aluminio. En cambio acá estamos trabajando con gases. Acá estamos trabajando con gases. ¿Por qué? Porque dijimos que dentro del pistón, o sea, dentro del cilindro donde tiene el pistón, entran gases. Por lo tanto, los gases tienen calor específico a presión constante, tienen un valor, y a volumen constante tienen otro valor. O sea, fórmulas para isobara, trabajo igual a presión por volumen, por variación de volumen. Calor, masa por calor específico a presión constante, que es el Cp, por variación de temperatura. Los valores de Cp y Cv, como vamos a ver ahora en isocora, siempre están de dato en el ejercicio. Bueno, luego la isocora es a volumen constante, habíamos dicho. Si es volumen constante, el trabajo vale cero, porque si estamos diciendo que el trabajo es presión por variación de volumen, y el volumen es constante, o sea que no varía, este volumen es cero, por lo tanto, presión por cero nos da cero. Por eso el trabajo vale cero en una isocora. Y la fórmula de calor es masa por Cv por delta T, donde Cv, que es calor específico a volumen constante. ¿Sí? Y cuando es adiabático, es decir, que hay calor constante, el calor vale cero, y cuando es isoterma no hay variación de temperatura, por lo tanto la energía interna también vale cero. Nosotros nos vamos a manejar más que nada con isobara y con isocora, porque las otras, los valores de tanto de calor como variación de temperatura, nos dan cero, por lo tanto las principales transformaciones que vamos a utilizar son la isobara y la isocora.